tal, hermanos queridos? Dios los bendiga. Feliz aniversario. Feliz 3 añitos. Hoy cumplimos 3 añitos, hermanos queridos. Qué alegría, bendito Dios. La verdad que hasta aquí Dios nos ha ayudado, no nos desamparó, y se imaginan que viene mucho más de la mano de Dios. Así que gloria a Dios, feliz cumpleaños, hermanos. Amén. Feliz Dios cumpleaños, feliz aniversario, iglesia, disfrútenlo. Así que por eso hoy vamos a tener una palabra especial, no va a haber estudio. Hoy va a haber una palabra especial que tiene que ver con la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Una palabra que realmente los tiene que motivar a ustedes también. Dios los bendiga y vamos ya a comenzar con una oración, David. Amén. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, gloria a Dios. Gloria a ti, Padre, te alabamos, te bendecimos. Amén. Te damos gracias, sí, papá. Señor. Gracias por tu presencia, gracias por acompañarnos, gracias por tu Espíritu Santo, porque fueron 3 años de trabajo, pero de mucha victoria, de mucho bendecir, sí, papá, porque tú nos has bendecido, tú nos has cuidado, Padre, nos has mostrado, nos has prometido y nos has bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Has bendecido a tus hijos, papá. Gracias, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Y recién esto es una muestra pequeña de las cosas grandiosas que tú nos vas a hacer, porque tu palabra dice: os restituiré todo lo que comió la langosta, el saltón, el revoltón, la oruga y el gusano. Así que, hermano, prepárese. Todo lo que el enemigo le quitó, el Señor se lo va a seguir devolviendo en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias, papá, por tus promesas, que las tomamos y las hacemos nuestras. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, sí, hermanos queridos, tómenlo. Bendita palabra que Dios puso recién en el pastor. Todo lo que nos robó la oruga, el saltón, el rebaltón y la langosta, todo eso será devuelto a nuestras manos. Créanlo. Gloria a Dios. Fue lo que el enemigo nos robó mientras transitábamos el camino del Señor. Perdón, eso es lo que quise decir. Fue algo del pasado y que Dios nos va a restituir ahora, en este tiempo. Bueno, no podemos festejar físicamente, hermanos queridos, pero lo podemos hacer así, a través, en el Espíritu, amén, porque estamos todos juntos, unánimes, como aquel día en Pentecostés, unánimes para realmente darle gracias a Dios, porque hemos formado, Dios nos congregó, nos unió, nos formó como familia. Y ahora lo vamos a ver un poquito a través de la palabra. Así que, bueno, cuando Dios quiera que se abran las iglesias y el gobierno lo permita, porque yo creo que Dios lo quiere. Pero bueno, hermanos, estamos bajo la ley del hombre y también hay que cumplirla.
Así que les comento algo, mire, aprovecho la oportunidad. Justamente ayer tuve un llamado de la municipalidad, de la oficina de culto, ¿no? De la oficina de Ministerio de Culto, y justamente tuvimos una charla con una de las personas que trabaja ahí, y bueno, y le pregunté qué novedades había, para cuándo se habrían de abrir las iglesias. Y me contestó que por ahora no se sabe nada, nada, hermanos, pero nosotros seguimos orando, firmes, esperando en el Señor. Bueno, les comento algo. ¿Saben lo que me dijo hoy el pastor, ya que me vestí para este aniversario? Me dijo, qué linda que estaba, ¿cómo será aún cuando madure? Así que bueno, se los comento de paso. Me tiró un piropo el pastor. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra, hermanos queridos. David, vamos a ver a Nehemías. Nehemías fue una obra a quien Dios escogió para hacer una obra exclusiva, ordenada por Dios. Vamos a ir a Nehemías capítulo 1. Empezamos, David, léeme por favor versículos del 1 al 4. Muy bien, del 1 Amén, al 4. sí, Dice, Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Amén. Bueno, acá Nehemías era copero del rey Artajerjes. Artajerjes se sabe que era hijo del rey Asuero. Ya vamos a ver después, en otra oportunidad, quién era Asuero. Pero Artajerjes era hijo de Asuero. Bueno, resulta que Nehemías servía de copero al rey. Y le vienen a Nehemías a decirle, a comentarle cómo se encontraban aquellos judíos que no habían ido a la cautividad, ¿no? Y habían quedado en Judá y Jerusalén, que la ciudad había sido totalmente destruida, ¿no? Había sido quemada totalmente, y que realmente le vinieron a decir, él preguntó por sus hermanos judíos, porque Nehemías era judío, y entonces al preguntar, cuando vinieron estas personas, y les preguntó por los judíos, estos le comentó que estaban en una situación realmente deplorable. Es como decir ahora, hermanos, cómo se encuentra el mundo, en qué condiciones estamos. La verdad que vemos que cada vez las cosas van para peor, porque si bien estamos bajo una pandemia, como dicen, del coronavirus, tenemos que ver también, a raíz de esto, como consecuencia, no acontezca una pandemia de miseria, porque es tremendo cuánta gente ha quedado sin trabajo, hermanos. Entonces, Nehemías recibe estas malas noticias, que su pueblo estaba mal, hermanos, mal. Como nosotros tenemos que saber que tal vez hay hijos de Dios que se han quedado en este tiempo por causa de la pandemia, tal vez sin trabajo. Y Nehemías se enteró de esto y dice que entonces, al oír estas palabras, dice en el versículo 4, me senté
y lloré. Y hizo duelo por algunos días y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Mire, hermanos, Dios me dio esta palabra y le puedo asegurar que yo tenía otra. Y me la cambió, les puedo asegurar, unos minutos antes de venir a predicarles ahora a ustedes. Así que fue increíble. Y cuando Dios manda, cuando Él te manda, te capacita. Al que levanta, capacita. Y Él me empezó a dar todo. Y empezó a mostrarme a través de cómo nosotros nos iniciamos en la obra. Y cuando nos iniciamos, nosotros comenzamos en una iglesia muy chiquitita, ¿no, David? Amén. Yo creo que era como una habitación, no teníamos otra cosa, nada más que un bañito chiquitito y era una habitación, un local muy chiquitito a la calle. Ahí empezamos. Solo entraban más o menos unas 25, 30 sillas como mucho, no entraban más. Y ahí comenzamos a la obra. No teníamos a nadie, teníamos que comenzar a evangelizar, teníamos que comenzar, nuestra obra recién empezaba. El 2 de junio del 2017 abrimos las puertas de la iglesia. En la ciudad de San Martín, en pleno centro, en la calle Mitre, entre Sarmiento y una más de acá, Yapeyú. Entre Sarmiento y Yapeyú. Ahí estaba, pero sobre la calle Mitre, ¿no? Les hago una pequeña reseña para que ustedes sepan cómo se inició la obra. Y estábamos frente a lo que le llaman el club italiano, creo, ¿no, David? No, no es el club italiano. Algo así. Bueno, no. La cuestión que estábamos ahí, a 2,5 cuadras de la municipalidad, de la plaza de San Martín. Al poco tiempo, bueno, comenzaron a venir las almas. Nos iniciamos con una hermana, una hermana que nos siguió de una congregación porque no nos llevamos a nadie. ¿Se acuerdan? El rey David cuando salió de un lugar, salió solo. ¿Se acuerdan la enseñanza que dimos? Bueno, pero esta hermana realmente ya estaba preparado todo por Dios. Era un propósito de Dios que ella viniera con nosotros porque jamás le dijimos algo, es decir, sí le comentábamos, ¿no? Que Dios nos había llamado ya nos había llamado a abrir una obra. Para esto, unos pastores con los cuales nos habíamos encontrado nos dijeron de que nosotros, ya Dios nos había llamado hace tiempo a pastorear. Pero bueno, es como que uno a veces dice no, hasta que Dios no me lo confirme, no me lo recontraconfirme, como Gedeón, que le pidió como 3 veces a Dios que le diera señales que verdaderamente Dios lo estaba llamando a la obra. Nosotros hasta último momento no tomábamos la decisión. Bueno, pero la tomamos y comenzamos en ese pequeño lugar. Al poco tiempo, hermanos, esto fue el 2 de junio abrimos las puertas, pero como les dije, en agosto fuimos ungidos directamente como pastores. Por eso pasamos el aniversario a agosto. Cuando comenzamos fuimos nombrados pastores. Bueno, el tema es que en el mes de octubre Dios nos lleva a otro lugar. En pequeños, no entendíamos nada, en pequeños meses, ¿a dónde nos lleva? A la vuelta. O sea, la vuelta que era la calle Sarmiento, pasando Mitre, se llama Cochabamba. O sea, de donde estábamos de Mitre a la vueltita sobre Cochabamba. Un local inmenso, demasiado grande. Ya
cuando comenzamos en el chiquito, que vino la hermana Anita con nosotros, comenzaron después a llegar almas. Ahí justamente comenzó a congregarse mi mamá con nosotros, ¿no? Algunos hermanos la conocieron, porque la hermana Gabriela también nos siguió junto con Anita, vino con nosotros también. Bueno, la cuestión que nos cambia de lugar el Señor, y cuando nos cambia de lugar, se los hago corta para ir a la prédica directamente. Resulta que en noviembre nos mudamos. En noviembre, en unos pequeños meses de junio que abrimos a noviembre, y cuando abrimos justo en noviembre, el 1 de noviembre, en ese otro lugar, una iglesia inmensa, ¿no? Tenía planta baja y primer piso donde estaban las oficinas. Tuvimos un primer casamiento. Amén. Un primer casamiento. La hija de unos hermanos se casaba. Bueno, fue una victoria tremenda. Dios nos entregó ese lugar, no entendíamos nada, porque era un imposible, les digo, un imposible. Entramos en ese lugar valía un dineral. Miren, hermanos, es como si le dijera, valía entrar 150.000 pesos, les digo así. Y en esos momentos es como que nos lo dieron por 15, 20.000 pesos, como si fuera ahora, actualmente algo así. Nos lo dieron por nada. Y nosotros, mi esposo me dice, ¿podremos pagar esto? En ese tiempo nos dimos cuenta que no era plata, pero nosotros tampoco la teníamos. Y nosotros dijimos, mira David, le digo a mi esposo, si Dios nos trajo hasta aquí es porque Él proveerá. Y nos metimos de cabeza por fe en ese lugar. Bueno, ese lugar era muy duro, hermanos, muy duro para las almas. Comenzamos a evangelizar. Así fue llegando el hermano Jorge con la hermana Margarita. Fueron llegando otros hermanos como Gustavo. Fueron llegando hermanos. Y la cuestión que evangelizábamos, salíamos, todos los hermanos que estábamos ahí, y eran duras las almas del centro de San Martín en Adura. Pero voy a decirles algo. No, a nosotros se nos cumplían ya los 2 años y teníamos que renovar contrato. Y recibimos malas noticias, como las recibió Nehemías, que nos dicen los dueños, bueno, hasta acá se terminó el contrato, nosotros queremos ahora tanta plata. Nosotros era un imposible. Nos pedían un dineral, algo que no podíamos pagar. Yo le digo a mi esposo, ¿y ahora qué hacemos, David? Y le digo, Dios mío, no sé qué vamos a hacer. Recibimos malas noticias. Bueno, ellos decían que nos querían que nos quedáramos, pero les puedo asegurar, hermano, que pasamos las 1001 con los dueños de ese lugar. Y vamos a seguir leyendo, porque tiene que ver con nuestra obra, en parte lo que le pasó a Nehemías. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Vamos al 11, al capítulo, el versículo 11, David. Lo leo yo. Bueno. Del mismo capítulo, del 1:11. Entonces Nehemías inmediatamente habló a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué era lo que le estaba diciendo Nehemías? Señor, esta aflicción es muy grande, ayúdame. Sentía Nehemías un celo tremendo por el pueblo de Jerusalén, que estaba en la miseria total. Hermanos queridos, nosotros comenzamos a sentir
cuando Dios nos llamó a la obra, un vivo celo por la obra de Dios. Era el tiempo marcado de Dios para nuestras vidas. Comenzamos a sentir que había almas que Dios tenía destinada para que llegaran a nuestras manos. Hermanos, les digo que se los digo y el Espíritu Santo es fuerte como lo siento dentro de mí. Y entonces comenzamos a orar y le dijimos a Dios: Señor, ¿qué haremos? Ese dinero es imposible, no lo podemos pagar. Y realmente nos oprimían mucho, hermanos queridos. Oramos por esa tierra, incluso por los dueños, por esa tierra. Pedimos perdón por lo que se hubiera hecho, perdón por los dueños si hicieron algo indebido. Oramos por esa tierra, pero pedimos a Dios que se hiciera su voluntad. Entonces vamos a leer ahora, sí, David, el capítulo 2, versículos del 1 al 2. 1 al 2, del 2, 1, 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Exacto. Ahora vamos a leer primero de todo. Es decir, David, anda a Deuteronomios capítulo 16, que quiero ver algo, no te vayas después de Nehemías. Quiero decirles algo. Él era copero del rey. Y el copero tenía que estar impecable delante del rey. No podía por nada del mundo estar siquiera triste. Nada. O sea, tenía la obligación de estar impecable en su postura, en su carácter, en su semblante delante del rey. No podía mostrar tristeza. Pero Artajerjes apreciaba a Nehemías, amaba a Nehemías y vislumbró en Nehemías cierta tristeza. Y entonces le preguntó a Nehemías qué le pasaba. Y le dijo Nehemías, justamente el rey le pregunta si estaba enfermo porque no entendía qué sucedía. Y Nehemías justamente se da cuenta el rey que no está enfermo, sino que había como un quebranto de corazón en Nehemías. Vamos a seguir leyendo, o sea, fíjense cómo Dios tenía control de la situación. ¿Saben por qué? Porque cuando la persona que servía de copero al rey, si el rey lo descubría en dolor, en tristeza, lo sacaban inmediatamente. Y no, o sea, lo sacaban, lo retiraban y es como que esa persona no servía nunca más. Nunca más. Vamos a ir ahora a los versículos en el capítulo 2. Se los voy a leer yo del 5 al 10. Y dice así, hermanos queridos: y dije al rey, si le place al rey, o sea, acá está hablando Nehemías, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Acá vemos que, ¿saben por qué había ayunado justamente Nehemías? Nehemías había ayunado para poder entrar en la presencia del rey, ¿no? Para que no fuera cortada su cabeza, digamos, al servir como copero y descubrieran su tristeza al rey.
Entonces ayunaba porque tenía dos situaciones muy importantes. Una, porque servía de copero al rey y la tristeza que tenía, y por ese fervor que Dios estaba poniendo en él con el propósito de ir hacia sus hermanos y comenzar una obra de reedificación, de restauración del pueblo judío, de la ciudad de Jerusalén y de Judá. Y vemos acá que le dice: si he hallado gracia y le place al rey, que le permita ir a Jerusalén a reedificar la ciudad. Seguimos en el 6. Entonces el rey le dice, ya vemos que Dios tenía todo el control de la situación, por cuanto el rey lo escuchó. No solo lo escuchó, sino le permitió ese quebranto de corazón, que ya les digo que no era permitido. Entonces le dice: ¿y cuánto durará? ¿Cuánto te llevará? ¿Cuándo volverás? Seguimos leyendo en el 7. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías se daba cuenta que todo era realmente manejado por la mano de Dios. En el 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos queridos, nosotros estábamos empezando la obra de Dios. Acá Nehemías iba a comenzar la obra que Dios tenía por propósito para Nehemías. Como nosotros estábamos empezando con la obra de Dios por propósito de Dios en nuestras vidas. Y lo primero que encontró Nehemías fue esto, que cuando lo oyeron, como dice el 10, se levantaron enemigos, que cuando oyeron, o sea, que procuraban, que alguien procuraba el bien de los hijos de Dios, se levantaron en contra. Esto es casi lo que nos pasó. Cuando, nuestra obra comenzaba muy tenue, ¿no?, a marchar, muy tenue venía, porque costaba mucho realmente el pueblo del centro de San Martín. Sabemos que hay muchas iglesias en el centro de San Martín. Así que nosotros no entendíamos, hermanos, no comprendíamos, decíamos: Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Se levantaron los enemigos, esta gente prácticamente nos echa. Íbamos a inmobiliarias a preguntar más o menos, alquileres, David, y cuando contábamos y nos decían: ¿y cuánto le pidieron donde ustedes están? Y se lo comentábamos y nos decían directamente los dueños de las inmobiliarias: no, a ustedes los están echando directamente, no quieren que se queden ahí, a ustedes los están echando. Pero no encontrábamos, Dios no nos dábamos. Resulta que después encontramos un lugar en el pleno centro de San Martín. Y cuando íbamos ya a firmar contrato, hermanos, habíamos llevado la seña, habíamos llevado todo, es decir, para iniciar el contrato y después completar todo el precio cuando firmábamos el contrato. Cuando vamos, no entendemos por qué, pero resulta
que el dueño de la inmobiliaria nos cierra las puertas. No, porque tal vez iglesia no quieren, porque esto, por aquello. Quedaba sobre la calle San Lorenzo, entre Mitre y Mateu, también en el centro, a 1,5 cuadras de la plaza. O sea, nos acercábamos más. Pero bien sabíamos que hay muchas iglesias en el pleno centro de San Martín y nosotros creíamos que teníamos que seguir ahí, pero de todas formas mi esposo y yo inclinábamos, doblábamos nuestras rodillas buscando la guía de Dios y pidiéndole la dirección a Dios y sabiendo que nos teníamos que ir de ahí. Faltaban apenas unos días, 10 días, hermano, y no teníamos nada de nada. Entonces seguimos orando y la presión cada vez de esta gente era mayor. Y esta gente veía y nos preguntaban, ¿y consiguen algo? Y nosotros les decíamos, no conseguimos nada. Ya llegaba el tiempo que nos faltaban más o menos una semana, 5 días para mudarnos y le hicimos una oferta a los dueños de ese lugar. Y era una oferta bastante pasable sin saber que si la podíamos realmente pagar. Y fuimos a hacerle la oferta, que era lo más cercano a los que pedía, a pesar de que nos pedían después indexaciones, pero extravagantes, que ahí sí eran imposibles pagar. Por eso le hicimos una contraoferta, ¿no? Una oferta a los dueños. Y directamente nos cerraron las puertas, nos dijeron que no, lamentable, pero no. Bueno, hermanos, llegó el día que nos teníamos que mudar, le digo a mi esposo, tenemos que pedir ya, no sé qué es lo que quiere Dios. Realmente estábamos como Nehemías, un poco en tristeza, sin comprender. Dijimos, Dios tal vez no nos quiere más como pastores. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros empezamos a decirle a nuestro pastor en esos momentos, de quien dependemos, al pastor Abrucese, que es quien nos realmente nos supervisa, ¿no? Como pastor, supervisa en nuestras vidas con respecto a la obra. Y le comentamos, y él dijo, no se desesperen, tranquilos, ellos también oraban, los pastores al cual pertenecemos, por la obra. Y cuando les dije, salvo que el pastor, el Señor no quiera que sigamos con la obra. No, pastora, tienen que seguir. Claro, no entendíamos que había una gran oposición, de eso nos dábamos cuenta. Entonces eso era lo que había, una gran oposición a que la obra de Dios siguiera. Ahí estaba la clave. Entonces le digo a mi esposo, David, preparemos nuestros enseres, los hermanos pusimos tal día, los hermanos dispusieron su corazón y nos vinieron a ayudar para que pudiéramos embalar todo y mudarnos. Y nos mudamos ¿a dónde? A un pequeño departamentito donde vive mi suegra abajo y nosotros vivíamos antes arriba. Y ahí comenzamos, en el barrio donde estamos. Nosotros dijimos, en un barrio no va a pasar nada acá, pero no teníamos otra cosa, no había nada que, digamos, nos mostrara otro panorama, pero seguimos. Hermanos queridos, vamos a ir al 4 ahora, David, capítulo 4. Sí. Vamos a léeme el versículo 6, David. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Seguí, David. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de
Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. O sea, vemos que acá se presenta una gran oposición. Se encolerizaron los enemigos. Estos empezaron a hacer la obra. Nosotros metimos manos a la obra, hermanos, a la mudanza, y dijimos, la obra de Dios continúa, no se va a frenar. Nos mudamos para la casa, para la calle Moreno, y los hermanos ahí seguimos. Nos siguieron y comenzamos a congregarnos ahí. Para esto los dueños del lugar comenzaron a oprimirnos, queriendo que les dejásemos todo lo que habíamos construido en ese lugar. Habíamos hecho unos portones preciosos para la entrada, querían que le dejáramos el gas, querían que le dejáramos un montón de cosas. Tuvimos luchas tremendas, no nos dejaban sacar cosas, las estufas, todo lo que habíamos comprado nosotros, todo lo habíamos hecho nosotros, hermanos. Ellos querían que se lo dejáramos. Bueno, hermanos, una oposición terrible. El día de la mudanza tuvimos, bueno, mi esposo pobre fue el que llevó la peor parte, porque tuvo que enfrentar una situación, la verdad, lamentable. Uno de los dueños se puso en la mudanza ahí de lleno a que a mí no me sacan las cosas y a mí me van a dejar el portón y a mí me van a dejar esto. Y mi esposo, bueno, me llama por teléfono diciéndome de que él pensaba dejarle todo eso para que no hubiera problemas, y irnos realmente y dar testimonio de que éramos pastores y no pelear inútilmente lo que esta gente estaba haciendo. Nos dábamos cuenta que realmente eran enviados de Satanás para buscar oposición a la obra, como lo que pasó acá con Nehemías. Sanbalat y Tobías se opusieron a la construcción, a Nehemías, a la construcción de los muros. Bueno, la cuestión que nosotros les dejamos lo que quisieron ellos y nos retiramos y continuamos la obra en la calle Moreno, en un pequeño salón, como pudimos, hermanos, porque el departamentito era muy chiquito. Fue tremenda la mudanza, ¿no, David? Tuvimos que desarmar un altar que había sido hecho de 60 centímetros de alto, todo era como de 10 metros de largo por 3 metros de ancho, todo en tablones y hecho todo de madera. El hermano Gustavo nos ayudó terriblemente a desarmar toda la iglesia. Lo que trabajó ese hermano y el pastor, mi esposo, fue tremendo. Se iban desde la mañana y no venían hasta las 10, 11 de la noche. Y el último día, que ya era la mudanza total, lo último que nos quedaba, de todo el día volvieron a las 12 de la noche, mi esposo y el hermano Gustavo, de estar todo el día para la mudanza. Y con la opresión de esta persona que los acosaba para que dejáramos las cosas. Bueno, voy a seguir leyendo. Vamos a ver, ¿leíste hasta el 7, David? Sí, el 7. Bueno, seguimos leyendo ahora hasta el 11. Y dice así: y nuestros enemigos dijeron, el 8. Bueno, y dice que ellos comenzaron en el 7. Terminaste en el 7, sí. Vamos al 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño, como nos pasó a nosotros.
Y entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Sí, hermano, fue tremendo, los escombros, toda la situación que estábamos pasando significaría eso. Y realmente les puedo asegurar que el hermano Gustavo y mi esposo tuvieron que sacar, al derribar ese altar que encima había sido hecho de cemento y madera, tuvieron que sacar los escombros afuera. ¿Te acuerdas, David? Sí. En un volquete, porque ellos no querían que dejáramos ese altar. Queríamos que el altar lo destruyéramos todo. Trabajaron horrores. Y acá dice que entonces se comenzaron a debilitar las fuerzas. Y dice, y no pudimos edificar el muro. En el 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Realmente, ¿qué es lo que querían el enemigo? Que la obra se terminara, cesara. Realmente, hermanos, pasamos las 1001 y el enemigo, el mismo diablo, eso era lo que quería, que nosotros no continuáramos, y usaba a estos dueños de la casa para que nos hicieran la vida imposible. Lo que serían Tobías, Sanbalat y Tobías Horonita, porque justo eran dos, y se llamaban Sergio y Daniel, se llaman. La cuestión que ellos no esperaban que nos fuéramos, porque hicieron de todo, y cuando mi esposo y el hermano Gustavo ya estaban terminando de sacar lo último, les suplicaban, después que habíamos derribado el altar, que habían trabajado, pero con el sudor de las frentes, porque hacía mucho calor incluso en ese tiempo, fue en noviembre, y realmente no esperaban que nos fuéramos. Ellos esperaban que nosotros les suplicáramos quedarnos ahí. Ellos creían que todos los evangelistas les sobran la plata, porque robamos la plata. Ellos pensaban que como pastores robábamos la plata y que podíamos pagarlo. Y nosotros le dijimos muy claro, todavía nos dijeron eso, ¿por qué no les piden la plata díganle a sus feligreses, así nos dijo, a sus feligreses, que les den plata para pagar el alquiler? Y nosotros le dijimos, no, nosotros no tenemos que pedirles plata a ellos. Nosotros dependemos de Dios. La obra la hace Dios y ellos dan lo que ellos y lo que Dios pone en sus corazones y ellos quieren dar. Bueno, hermanos queridos, quiero ir terminando. Vamos a ir ahora del 14 al 17 en ese mismo capítulo 4 de Nehemías. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Quiere decir que mientras la mitad edificaban los muros, la otra mitad estaban orando, estaban clamando, estaban intercediendo, hermanos, y eso estábamos haciendo nosotros cuando nos estábamos mudando para podernos irnos en paz y que Dios nos dirigiera de su mano y callara la boca de nuestros enemigos. Y entonces, cuando comprendimos que Dios estaba de nuestro lado, la obra continuó. Y así fue, y nos mudamos. Y acá Nehemías pudo seguir
Por eso lo dice en el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Vamos a ir ahora al capítulo 6, versículo 9. La oposición seguía, hermanos. Claro que sí. Y les digo cómo. ¿Saben una cosa? Nosotros ya nos habíamos mudado y esta persona, Sergio, dueño del local anterior, nos seguía llamando y suplicando después que nos echaron, prácticamente nos echaron, se arrepintieron y nos pidieron que volviéramos. Vuelvan, vuelvan, vuelvan que les vamos a hacer precio. Volvé, volvé, le decían a mi esposo. David, volvé, volvé. Se arrepintieron. Pero Dios tenía otros planes, otros planes. Nosotros creíamos que la iglesia iba a quedar en Moreno. Sabíamos que era momentáneo, pero no teníamos nada donde ir. No encontrábamos local, no encontrábamos iglesia. Vamos a ir ahora al 6:9. David, ¿podés leerlo? Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Amén. Ahí Nehemías pedía que fortaleciera nuestras manos, lo que nosotros hicimos. Le pedimos fortaleza a Dios y que pudiéramos seguir la obra adelante. Bueno, nos mudamos, comenzamos a predicar la palabra en el barrio. Seguimos adelante, no nos detuvimos. Comencé en el barrio donde yo estaba a predicar la palabra, a llevarle la palabra a muchos vecinos, sin saber que en ellos había tanta necesidad, hermanos queridos. Vamos a ir ahora a leer el 6, 15 y 16, por favor. ¿Lees, David? Fue terminado pues el muro en 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, terminaron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecho esta obra. Amén. Lo que nos pasó a nosotros, ellos se dieron cuenta. Porque nosotros continuamos en la obra. Nehemías se fortaleció en Dios, Dios le dio fuerza porque Dios tenía el control de todo y la obra la pudieron terminar. Te dije que fueras a Deuteronomios, David, porque les voy a decir cuándo fue. El mes de Elul, porque se considera el mes sagrado, se tomaba el mes civil y el mes sagrado. El mes de Elul correspondía al mes de agosto y septiembre. O sea, iba de un mes al otro. Tomaba siempre 2 meses allá en Israel, ¿no? El mes de Elul equivalía a agosto y septiembre, lo que sería para nosotros. Bueno, entonces, ellos dicen que terminaron la obra y miren, los enemigos temieron lo que nos pasó cuando ellos vieron que no nos amedrentaron, que no nos pudieron parar, que nos fuimos, nos sacudimos los pies, el polvo de los zapatos. Dios enseña en su palabra que cuando no nos quieren en un lugar, que nos sacudamos el polvo de los zapatos, señal que nos han rechazado, de desprecio. Se lo entregamos a Dios. Nosotros hicimos eso y nos fuimos. Por eso, cuando ellos se dan cuenta, ven que había un Dios que realmente estaba en nosotros. Y ahí comenzaron a llamarnos por teléfono, a llamarnos aún por nuestro hermano Gustavo, que lo conocieron cuando hicieron la mudanza, y nos pedían por él que volviéramos, a toda costa querían que volviéramos, porque tuvieron que reconocer, ellos
fueron los que se sintieron humillados. Como acá, hermanos, los enemigos fueron humillados porque Dios estaba con Nehemías. Y ahora vamos a como vemos, se terminó, se construyó el muro. Gloria a Dios. Volví a leerlo, David, el 15. Lo leo yo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Hermanos queridos, nosotros nos mudamos en noviembre en esa pequeña casita. Ahí empezaron a llegar almas del barrio y que yo ni sabía, Dios me mandaba a ellas. Y en el mes, a fines de diciembre, para las fiestas, Dios nos envía el lugar, la casa, el local, la casa donde iba a estar la casa de Dios. Es donde está actualmente, en Hipólito Yrigoyen 5101. Ahí nos mandó el Señor. Ahí nos dimos cuenta cómo Dios nos llevó de la mano y le damos gracias al Señor porque el Señor nos llevó de su mano. Él tenía planes, Él quería traernos, sacarnos del centro de San Martín, porque ese no era el lugar que Dios tenía como visión para nuestras vidas, conforme al propósito de Dios. Y lo vemos en este barrio, cuánta necesidad hay, hermanos, cuánto, oh Dios mío, realmente tuvimos guerra antes de irnos, pero ¿saben qué? Dejamos el asunto en manos de Dios y Dios se encargó y nos sacó a victoria. Hoy tenemos un templo hermoso, hermanos, hermoso, maravilloso, porque como Nehemías fue fiel al propósito de Dios, esta palabra nos enseñó que Dios nos llevaba de la mano para que fuéramos fieles a Él, porque Él es fiel, tu Dios es fiel en la necesidad, en la circunstancia que tú pases, Dios es fiel. Y vamos al Salmo, ya terminé, hermanos, ya terminamos, 138 versículos, el Salmo 138, versículos 7 y 8, y dice así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. No te olvides esta palabra. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios no nos desamparó. Dios no desamparó su obra porque es la obra de Él. No lo dijo ya el Señor antes. Por Zorobabel, no es con fuerza, ni con ejército, ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. La obra del Señor se hace bajo la unción de su Santo Espíritu, porque es su unción sobre nosotros lo que nos guía, y Él nos guió a buen puerto. ¿Sabes por qué? Solo teníamos que seguir nosotros a Dios. Nosotros íbamos detrás de Dios, porque Dios iba delante nuestro. Y además, hermanos, Dios quiere lo mejor para sus hijos y Dios te va a dar lo mejor. Nunca te va a dar las sobras, nunca te va a dar lo que no es digno de un hijo de Dios. Y realmente nos sentimos bendecidos y le damos gracias a Dios. Y hemos comprendido, hermanos, que Dios tenía un propósito. Quédate con esta palabra. Dios jamás desampara la obra de sus manos. Si Él comenzó una obra en tu vida, con tu familia, contigo, tú declara: mi casa y yo serviremos a Jehová. Decláralo. El Señor no descansará hasta que seas salva tú
no solo tú, sino toda tu casa. Decláralo, decláralo, decláralo. Es una palabra profética para tu vida y para tu familia. Así que, hermanos queridos, esta es realmente la palabra que Dios nos ha dado. Dios nos ha ayudado y seguimos para adelante. Hay mucha necesidad en el barrio y seguimos trabajando por el barrio. Dios siguió en esta cuarentena porque fue la mano de Dios sobre nosotros y sobre las almas que sufren. Siguió añadiendo almas nuevas, incluso hermanos nuevos a la congregación. Y le damos gracias a Dios y que siempre le pido a Dios su dirección, su guía y que nunca nosotros vayamos adelante, sino que Él sea nuestra guía y nos marque el sendero por donde tenemos que andar. Hermanos queridos, hasta aquí la palabra. Le damos gracias a Dios por estos 3 años maravillosos. Gracias, hermanos queridos, por todos los que están, por los que creen. Sigan adelante. Dios no falla, Dios es fiel, Dios no miente, Dios no es un hombre donde hoy te promete el hombre una cosa y mañana te das cuenta que fue una mentira y un engaño, porque el hombre no lo cumple. Pero Dios lo que te dijo, si Dios te dijo, tú serás mi siervo. Hermanos queridos, nosotros lo recibimos esto por palabra y esto va para ti. Si Dios te ha llamado a la obra, créele a Dios, créele a Dios. Dios no es un Dios que miente, Dios es un Dios verdadero y cuando Dios te habla, créele porque te está hablando a ti. Mira lo que nos dijo Dios, esto hace muchos años y nosotros sabíamos que Dios es especialista en cumplir el mandato. Mira lo que nos dio en 2 Crónicas capítulo 29 versículo 11. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis inciensos. Sus ministros son sus siervos, son los pastores. Dios nos estaba hablando ya del pastorado. Hace muchos años esta palabra nos la dio como en el año 2000, 2001, 2002, 2005. Miren cuántos años y se cumplió en el 2017. Tal vez por nosotros, porque le éramos duros a Dios, nos costaba asumir esta responsabilidad tan grande. Pero hoy, si tú tienes llamado, hermano, no te engañes, porque Dios te llamó a servirle. ¿Sabes para qué? Para que Él te pueda bendecir realmente. Porque Dios jamás desampara a aquel que cumple con el mandato de Dios. Y Dios nos mandó primero amarlo por sobre todas las cosas, a adorarlo y después a servirlo. Esas 3 cosas tenemos que cumplir los hijos de Dios. Hermanos queridos, bueno, vamos a las ofrendas, David. Sé que ha sido muy larga esta prédica, pero espero, hermano, ha sido una reseña de la obra de Dios en 3 años en nuestras vidas. Puedes orar Amén. por la ofrenda. Gloria a ti, Padre, te alabamos, Gracias, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos fortaleces, tú nos cuidas, tú nos guardas y siempre, papá, a quien escoges tú fortaleces y le das la fuerza suficiente para seguir adelante. Gracias, papá, Señor. Te damos por permitirnos ofrendar, por permitirnos diezmar, papá, porque todo esto es para tu obra. Amén. Papá. Y tú bendices al dador alegre. Es mejor dar que recibir, porque tú darás luego la recompensa. Te damos gracias, bendice al dador alegre, bendice cada hogar, multiplica estas ofrendas, estos diezmos, porque son para extender el reino de Dios.
Te damos gracias por todo. Amén y amén. Gloria. Gloria. Hermanos queridos, una sola cosa y ya llamamos a nuestra hermana Ruth para cantar el feliz cumpleaños a la iglesia. Amén. Así que, Ruth, si podés estar viniendo, mientras les quiero decir esto, hermanos queridos. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. No nos desamparó nunca. Su palabra dice que hagamos tesoros en el cielo y no acá en la tierra. Porque acá en la tierra el orín y la polilla corrompen y ladrones minan y hurtan. Y eso es verdad, lo vemos. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Entregarle parte de las riquezas que Dios nos da, sean muchas, sean poquitas, sea lo que Dios ponga en tus manos, ponerlo para la obra de Dios. Y eso fue lo que hicimos. Y aquellos que realmente he tenido conversación con personas, ¿no? Y me han dicho que no creen realmente en los pastores, porque los pastores sí, hermano, hay de todo, claro que sí. Hay pastores que negocian con la necesidad de aquel que está pasando momentos difíciles y amargos. Pero ¿saben una cosa? Dios conoce los que son verdaderos. ¿Y saben lo que yo les digo? Y esto es verdad. Desde ya se los digo, nosotros buscamos un tesorero que se encargue realmente de contabilizar las ofrendas que entran y además ver la salida de esas ofrendas, para qué van, a dónde salen y para qué es lo que hace Dios con esas ofrendas. Así que, hermanos queridos, nosotros de aquí en más queremos confiar en alguien que realmente sea testimonio de lo que hacemos como pastores con las ofrendas de Dios. Y somos nosotros los que realmente ponemos mucho más para la obra porque consideramos que estamos haciendo tesoros en el cielo para Dios. Nosotros sabemos que la vida eterna es la que vamos a obtener con Cristo. Acá estamos de paso, hermano. Hoy estás, mañana no sabes si te vas a levantar. ¿Y de qué te sirvió lograr metas materiales aquí en esta vida y no haber buscado la vida eterna? Saber que Dios es el dueño de que vayas al cielo o echarte al infierno. De ti depende. Que Dios los bendiga y vamos a cantar el feliz cumpleaños. Vamos. Gloria a Dios. Así. Vení, en un lugarcito te sentás, Ruth, para que puedan verte en la pantalla los hermanos. Así que vamos a cantar. Vamos. Iglesia, feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla, iglesia. Que los cumpla feliz. ¡Aleluya! ¡Yupi! ¡Gloria a Dios! Dios los bendiga, hermano. Amén. Ha sido hermoso. Sigamos juntos de la mano de Dios porque Dios es fiel y tiene más. Hay más. Amén. Para los hijos fieles y verdaderos. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones, hermanos.